de 100 libras por hora kilómetros por segundo está mal. Esta también, la G, la de 75 millas por hora, kilómetros por hora, está mal. Y la de la última, la H, también la de la fuerza, está mal. Entonces tienes 3 mal y te puse la mitad. De aquí, pues bueno, pues no es que refugiar. Lo único que tenían que haber hecho era despejar U y derivarla. No quedaba difícil, al final quedaba 10 por la raíz de y entre 0.6 y eso lo tenían que derivar. No, ya se todos los números de U, luego por una que es la raíz de gradiente, y ya con el gradiente y ahí les explican cada uno. Sí, porque les pedía el gradiente de velocidad y el esfuerzo cortante. Al final de cuentas eran 8 datos los que tenían que obtener. En este caso, la DU en DY era lo que les pedía. Y hubo algunos datos que tuviste bien, no todos están bien. Este está bien, DU en DY, 14.92. Este de 8.26, si mal no recuerdo, también está bien. El esfuerzo cortante, aquí creo que también está bien. Y este de aquí de 0.011, el esfuerzo cortante también está bien. Todos los demás están mal. En este no veo la potencia, porque se les pedía la potencia, nada más calculaste la fuerza. Sí, bueno, completamente. Y pues nada más te puse la mitad también. Pues bueno, ya ahí había que ver si la potencia que quieres obtener era la correcta o no. En el 4 está mal. ¿Qué unidades tiene aquí? Para empezar, ni le entiendo. En los datos perdón, en la de acá. Es una fuerza por pie. Si todas las unidades están en el sistema internacional, pero ¿por qué hacerlo en el sistema inglés? No, pensé que cuando yo las apuntes, pensé que nada más tenía que convertir en esas unidades. Pues sí, tengo que hacer. Entonces, si está con la ciudad, la madre no se puede. Pues no, si todo está en el sistema internacional, pues hacerlo en el sistema internacional. Si está en el sistema inglés, hacerlo en el sistema inglés. Si está mezclado, de preferencia en el sistema internacional. Pero pues aquí, ¿por qué hacerlo en el sistema inglés? Pero bueno, hice la conversión y estaba mal. Entonces, y pues como el procedimiento tampoco estaba bien, te lo puse todo mal. En bueno, aquí pues está más o menos. El resultado aquí en 105, no sé si este es 3 o este es 5. Y aquí es 3. ¿Y cómo obtienes 58? ¿De dónde tienes 58? Después también me equivoqué. Caray, pero ¿cómo cambias de...? Entonces, ¿cuál está bien? ¿53 o 58? Pues entonces para ponértelo mal, porque el gol no es 58. Sí. No, es que aquí deben de hacer las cosas bien. Te lo puse bien, pues bueno, dije, ahí está más o menos el procedimiento, pero esto realmente está mal. Aquí no está poniendo claramente cómo pasas de 53 a 58. Y si lo veo, pues bueno, digo, caray, pues aquí no sabe qué está haciendo,
o posiblemente está copiando. Pero pues como las dos cosas están mal, el no saber y el copiar, pues lo mejor sería que estuviera mal. Pero bueno, al final, pues ustedes ni saben cómo califico, entonces háganlo bien, si no para la próxima vez se los voy a poner mal. ¿Está bien? No sé si tengas dudas de tu tarea. No, básicamente voy a revisar para poder demostrar. Sí. No sé alguien más si tenga dudas. ¿Alguno de ustedes? No, nadie. No, pues aquí ustedes nadie sacó 100. A ver, José Alexis Gallegos García, ¿sí está? Sí, bro. Ok, a ver. No es la que cargue, ¿eh? Muy bien, Alexis. No sé si puedes hacernos el favor de explicarnos qué hiciste en el problema número 4. Deje abro el PDF. ¿Estás en una computadora? ¿Cómo estás listo, Alexis? Vamos a dar la oportunidad, a lo mejor no lo encuentra. Alexis, ¿sigues ahí o qué pasó? Si sigues ahí o no sigues ahí. Sí,
digo, si no sabes cómo explicarlo para ponértelo mal. ¿Estos exámenes tienen full ejercicios o también tienen teoría? No, puros ejercicios. 3, solo poner. Más que suficientes. Normalmente uno fácil, otro medianamente fácil y el otro el que los pone para chayotes. Alexis, Sí, profe. Bueno, ahí lo que hice fue ponerla. Es que no encontraba el archivo como. También tengo mala conexión. no te preocupes, te lo muestro. A ver, Puse la. No, es que no. Ahí lo veo medio borroso. A ver. no, Puse pero lo que fue primero la fórmula del esfuerzo, ok, que es la viscosidad por el diferencial de U sobre dr. Ya ok. después lo desarrollé y como me quedaban diferenciales, pues lo que hice fue hacer la inversa, que fue integrar una integral definida, y eso sí me costó ahí un poco de trabajo y me tuvo que auxiliar por ahí un familiar. Ok. Entonces, como por ejemplo aquí donde dice 2pi por la viscosidad, pues eso, y la diferencia entre las, ¿cómo se llama así? Las velocidades W1 y W2, y todo eso pues es una constante, ¿no? Y lo que es constante sale de la integral. No, Y bueno, ya, aquí tengo unas dudas, Alexis. Por ejemplo, tú aquí estás poniendo, este signo que está aquí pareciera una diferencial parcial, la diferencial parcial de A, y acá tienes una diferencial total de R. Bueno, asumiendo que las dos son diferenciales totales, ¿cómo obtuviste este diferencial de área? ¿cuál, profe? A ver, es que ¿Cómo obtuviste dA igual a 2pi R de R? pues esa la igualé a la fórmula del radio, profe. Ah, caray. ¿A cuál fórmula de radio? Bueno, asumiendo que eso está bien, después tengo otra duda. Aquí tú tienes el diferencial de fuerza, W1 menos W2 por R entre H por 2 pi R de R, y ya luego te brincas a esa fórmula que está abajo, pareciera que sigue el diferencial de fuerza, pero aquí tú ya tienes R cúbica. ¿De dónde sacaste R cúbica? Si arriba tenías R. Profe, ahí creo que fue un error de escrito, porque ese problema lo intenté hacer varias veces. Ujú, De hecho, ahí se ve la hoja media maltratada. sí. Pero bueno, yo lo que hice fue multiplicar 2pi r por... Bueno, sí, multiplicar esa operación que está ahí. Entonces ahí es r cuadrada, pero a lo mejor de ahí me equivoqué porque... ¿Dónde sería R cuadrada? Sí, creo que sí, ahí más o menos me equivoqué, creo yo. Entonces, ¿Verdad? Si me pusiera más estricto a revisar, pues yo creo que otro cuento sería. Porque tiene un montón de detallitos que pues ahí los llevan. Y ya para adelante, pues ya ni le sigo. Entonces, nada más aquí revisando
Una, dos, tres, cuatro líneas, ya te encontré 3 errores. Aquí tú ya tienes el torque y luego aquí, aparentemente, aquí sigues poniendo el torque, pero no pones la viscosidad. Aquí brincas del diferencial de fuerza a esto y no explicas cómo pasas de R cuadrada a R cúbica. Y bueno, ahorita estoy preguntando del diferencial de área y pues no sabes. Ahora vamos a preguntarle a otro compañero tuyo que ya estado bien este problema, a ver qué hizo. Gracias, Alexis. Bueno, ahí lo que había hecho yo era el perímetro, profe, del círculo. Puse ahí 2pi por R. 2pi por R, ok. Pero eso, ¿y el diferencial de R? ¿Sí está José Antonio González León? Sí, sí está. Sí, profe. A ver, creo que tú también tienes este problema. Vamos a ver si le puedes ayudar a tu compañero. Sí, profe, aunque no creo muy bien porque igual me puso creo que 10 en ese problema. Igual tuve unos errores, pero se lo explico más o menos. A ver, vamos a ver. Quiero ver pues qué tanto saben, cómo piensan y ver qué tan complicado les puedo poner, ¿verdad? No, pero aunque sepamos, profe, pónganos lo fácil para pasar. Los exámenes están fáciles, si saben. Si no saben, pues bueno. A ver. Ok. Bueno, pues aquí lo primero que hice fue el diagrama de cuerpo libre, que, bueno, y que nos podemos dar cuenta que el aceite, pues, es un flujo fluido newtoniano. Uh-huh. Entonces, pues ya después para poder seguir con el procedimiento, pues acomodé mis datos, que nos está dando el new. Sí, es new, ¿verdad, profe? ¿O cómo se pronuncia la N? Ese es mío. Okay. Nos está dando nuestros 2 velocidades y la D me parece que eran de los diámetros. Uh-huh. Y el otro no recuerdo bien cuál era, profe, el simbolito. Pero bueno, y después pues determinamos, abajo puse la fórmula para sacar el... Ay, espérame, aquí tengo mi hoja. Bueno, para sacar T, no me acuerdo cómo era el nombre del signo, profe. Para poder sacar la derivada de U sobre DR. Gradiente. Ok, el gradiente. Igual abajo puse la fórmula para la velocidad. Bueno, que ocupamos la velocidad para la altura. Uh-huh. Y ya después, en donde dice df, ocupé la fórmula de la velocidad con la misma fórmula del círculo que está arriba para poder llegar a la derivada de dt. Y ya después, con la derivada que nos queda, hice una integral evaluada de t del gradiente de viscosidad, me dijo, ¿verdad? A 0 sobre dt. Y bueno, pues ahí está la integral. Quedó como le comenté del radio, que sería 2pi por μ sobre por las 2 velocidades que nos da sobre la altura de la figura. Nada más tengo una duda aquí, Antonio. Sí, profe. Aquí en esto donde es U1 menos U, ¿sí es U o es V? ¿En dónde, profe? Ay, no sé si es el cursor aquí. No lo distingo bien. Caray, ¿cómo lo vemos? Aquí en esta parte, en la última ecuación, ¿es 2pi mu V o U? 2pi μ. Pero en la última de la primera hoja, profe. Sí.
Sí, es 2pi nu ¿Y luego qué sigue? por la velocidad 1 menos la velocidad 2. Que como la tienes aquí sería la velocidad de rotación, ¿verdad? Sí, Y aquí abajo, donde dices relación B1 menos B2 igual a 2pi, esto que está aquí, ¿qué es? pues vendría siendo N1. la relación entre el círculo y la figura que tenemos para poder sacar el... Ay, no recuerdo cómo era ¿cómo se llamaba? Ay, no recuerdo bien cómo se llamaba el siguiente resultado que nos arroja por haciendo, me parece que la conversión. Es que, bueno, Ok. también no lo tuve tan bien porque igual me ayudó un familiar. Entonces, me fue explicando. Ahorita, Tiene familiares muy buenos. bueno, es que, bueno, mi tío es ingeniero eléctrico electrónico, entonces le sabe un poquito y me ayudó. Ok. Por eso no lo tuve tan bien. Muy bien. Pues bueno, el resultado ahí está y pues está bien. Y pues el procedimiento, pues parece ser que tienes una idea y está bien. Muy bien, Antonio. Sí, profe. Muchas gracias. Los demás no sé si les quedó claro la explicación a sus compañeros. Sí, profe, un poco, ya mejor. Qué bueno. Vamos a necesitar pensar si les pongo el examen a ustedes o a sus familiares. Pero bueno, está bien, está bien. No, profe, no se preocupe. Mis familiares nada más están en las tardes. Solo estoy bromeando. ¿Qué les iba a decir? Miren. Este problema es quizá los que son un poco más complicadillos que van a encontrar. No, pues es cuestión de pensarlo nada más. Ustedes aquí tienen un embrague, un sistema de clutch. Y dentro de este sistema, ustedes tienen un fluido. Que en este caso pues es un aceite. Y cada uno rota a una velocidad. Vamos a decir que este es el que gobierna y transmite el torque a al otro disco. Si fueran condiciones ideales, se transmitiría el mismo torque, no habría, digámoslo así, no habría pérdidas de nada y sería la misma velocidad de rotación, ¿sí o no? Pero no pasa así porque, pues bueno, hay ciertas pérdidas y además. Entonces, una es, vamos a decir que el 1 es la flecha conductora y la 2 es la flecha conducida. Y aquí tenemos una velocidad de rotación 1 y una velocidad de rotación 2. ¿Sí? Bien. ¿Cómo? No se ve. ¿Se quedó pegada? Ah, mi compañero me refiero a la diapositiva. O me dicen tus compañeros que que sí se ve, entonces a lo mejor es ahí. Sí, pero pues a ver, me espero para que ver si se ve, porque si no. Entonces, vamos a ver, miren. Si nosotros tenemos estos embragues, el área de contacto entre los dos va a ser un círculo, ¿cierto?
Voy a tratar, imagínense que esto es un círculo, ¿verdad? Y bueno, para aquellos que no me ven, todo esto lo estoy escribiendo con el pulgar, así que pues está difícil que me salga todo bonito con el pulgar. Sobre esto vamos a suponer que tomamos una pequeña porción del contacto entre estos dos discos para analizar cómo es que funciona. Entonces, vamos a tomar, aquí está el centro. Vamos a tomar lo que sería un pequeño diferencial. Del fluido, una pequeña porción. Y en este caso, ¿por qué tomar un disco? Porque vamos a suponer que el espesor de este disco es muy pequeño y a lo largo de todo este disco va a tener la misma velocidad, ¿sí o no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo que sería una porción del fluido que tiene la misma velocidad de rotación. ¿Eso qué va a implicar? Bueno, esto va a implicar que si ahora nosotros analizamos una pequeña porción de esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a decir que tomamos una pequeña porción de este disco. Pues vamos a tener lo que sería, bueno, aquí lo voy a dibujar, sería por una parte la superficie de un disco y por otro lado la superficie del otro disco. Vamos a suponer que esta superficie se mueve a una velocidad tangencial. Esto se está moviendo así. Y esta velocidad sería la velocidad tangencial 1. Y esta sería la velocidad tangencial 2. ¿Sí o no? Los dos se mueven en la misma dirección, pero las velocidades son diferentes. ¿Por qué? Porque el fluido hace que se genere un gradiente de velocidad, es decir, va a existir una pequeña diferencia de velocidad en la película de fluido de esta manera. Y todo este perfil va a estar a lo largo de todo este disco. Pero como la velocidad cambia, la velocidad tangencial, si nosotros dibujásemos de aquí cómo cambia la velocidad desde el centro hasta el radio, la velocidad tangencial, podemos saber que la velocidad va a ir incrementándose. Va a ir así. ¿Sí o no? La velocidad tangencial en el centro va a ser 0, pero esta, conforme se haga más grande el radio, va a ir tomando mayor velocidad. Pero en lo que es la interacción entre los dos fluidos, entre las dos superficies del fluido, la velocidad cambia. Si se fijan, aquí lo interesante es imaginarse todo esto. No sé si lo alcancen a visualizar. ¿Sí? ¿Seguros? Ok, entonces vean, nosotros vamos a llamarle a esta porción, a este espesor del disco, le vamos a poner que es un diferencial de R. Tiene un cierto espesor y va a depender de cómo cambie el radio. Y de aquí a aquí, a donde empieza, es R, ¿sí o no? R es una variable que va a estar cambiando y dependiendo del grosor de ese disco, pues va a ser el diferencial de R. Entonces, ya con esto, pues ahora sí les puedo explicar lo demás. Aquí vamos a ponerle velocidad. Nosotros tenemos que el esfuerzo cortante es igual
a la viscosidad por el diferencial de U respecto de Y para un fluido newtoniano. Fluido newtoniano. Y bueno, de aquí, si esto es cierto, pues nosotros también podemos asumir este gradiente de velocidad, en el cual pues es lineal. El gradiente de velocidad du en dy va a ser igual a la velocidad tangencial 1 menos la velocidad tangencial 2 dividido entre y1 menos y2, donde asumimos que para acá es y. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? La velocidad tangencial es igual a la velocidad de rotación 1 por este radio, por el radio que tenga el disco, que es la variable, menos la velocidad de rotación 2 por el radio que tenga el disco, dividido entre h. H es el espesor, este que está aquí. De aquí, pues bueno, tenemos que el gradiente de velocidad lo podemos factorizar y va a quedar como W1 menos W2 por R entre H. Y de aquí pues ya sustituimos esto en el torque y tenemos que el torque es igual a μ por W1 menos W2 por R entre el espesor de película. El torque también se define como la fuerza, perdón, el esfuerzo cortante se define como la fuerza entre el área. Si nosotros de aquí despejamos la fuerza, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la fuerza es igual al esfuerzo cortante por el área. Si aplicamos una derivada total a esto, vamos a tener que la derivada de la fuerza es igual al esfuerzo cortante por el diferencial de área. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que el torque es igual al radio por la fuerza. Si nosotros también aplicamos una derivada total a esto, vamos a tener que el diferencial de torque es igual al radio por el diferencial de fuerza. Si esto lo sustituimos aquí, vamos a tener que el radio por el esfuerzo cortante por el diferencial del área va a ser igual al torque, al diferencial de torque, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, aquí tenemos el diferencial de fuerza, que es igual al torque por el diferencial del área. Perdón, al esfuerzo cortante por el diferencial del área. Y el torque es igual al radio por la fuerza. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Si nosotros derivamos esta ecuación, vamos a tener que el diferencial de torque es igual al radio por el diferencial de la fuerza. Y acá arriba tenemos el diferencial de la fuerza, lo sustituimos y va a ser radio por el esfuerzo cortante por el diferencial del área. ¿Sí? Ahora sí. Ahora, de este pequeño diferencial, de este disco, si nosotros lo extendemos, vamos a decir que aquí lo cortamos y lo desdoblamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener esto como una tira en el cual este espesor, ¿cuál creen que va a ser? ¿Cuál sería el espesor de esta tira que se formó el disco? El diferencial del radio. ¿Y el largo? ¿Cuál sería? Sería el perímetro, ¿no? ¿Y cómo calculan el perímetro del círculo? De la circunferencia.
sería pi por diámetro. Y pi por diámetro es igual a 2 pi radio. Entonces aquí el perímetro es igual a 2 pi r. Por lo tanto, ¿cómo calculan el área de esto? ¿Cómo calculan el área de esta tira? Base por altura. Entonces, el diferencial del área de esta tira va a ser igual a 2 pi r por dr. Y nosotros vamos a tener que el diferencial del torque es igual al radio. El esfuerzo portante lo podemos sustituir de una vez, sería mu por velocidad de rotación 1 menos velocidad de rotación 2 por el radio entre h y el diferencial de área, que es 2 pi r dr. Si ustedes agrupan términos, pues van a tener 2 pi mu por W1 menos W2, todo esto dividido entre H, que multiplica a radio cúbico por el diferencial de R. ¿Sí o no? Y de aquí pues van a tener el diferencial del torque. Entonces, ya con esta ecuación, ahora sí la integran desde 0 hasta t para tener el torque total, y desde 0 hasta el radio exterior, donde el radio exterior pues sería el diámetro entre 2. Y de esa manera pues ya obtienen la ecuación para evaluar el torque y pues ya luego sustituyen los valores. Pero pues el detalle estaba en llegar a esta ecuación. ¿Cómo ven? ¿Está verdad? No sé si tengan alguna duda. Profe. Muy bien. Bueno. Entonces, pues déjenme quitar esto. Muy bien. ¿Cómo van con los planos? ¿Ya los acabaron los dibujos? ¿Tuvieron problemas para hacer la actividad que les dejé de la malla? ¿Cómo te llamas? Sánchez, la duda. Vean, pues de una vez aquí aprovecho para ponerles. A ver, Sánchez, Dueñas, Carlos. Y una vez déjenme pongo los otros grupos. Pero aquí no es. Sí se ve que es semana de exámenes. No entra. Ya están faltando más en entregar las cosas. El sábado no sé qué, Pero pues esta no está difícil, creo. no. Más que nada es el procesado de las propias computadoras. Ah, caray, a ver. ¿Y estas? Permítame un momento, No recuerdo haber movido esto yo.
No vayan a estar hackeando. No vayan a estar hackeando, digo. ¿Qué les digo? Muchos faltan, hombre. Es lo de Elon Musk, lo de Chavito que lo hackeó en el avión. No supe. ¿Qué pasó ahí? Que un chavo hackeó a Elon Musk y tenía las coordenadas del avión. Entonces sabía todos los viajes que había de Elon Musk. Y ya de que Elon Musk le ofreció $5,000 para que lo dejara hackear. Y dijo que quería un internship en su compañía. Entonces, en eso como para pedir trabajo. ¿Y si se lo dieron o no? Según yo no he visto ahorita la noticia. Nada, pero pues... No, sí, así está. ¿Ustedes sí lo contratarían? No. No. Al rato hackea otras cosas o no habría confianza. Sí, los demás, sí se ve. Bueno, espero un momento en lo que... No, estaba difícil que nos dieran los mismos resultados para empezar, pero yo lo que quería que vieran que era lo que pasaba. No pusiste nada de comentarios. ¿De qué? De comentarios. Teníamos que poner. Aquí y comentar las mismas en un archivo. No les digo. Bueno, ¿qué me puedes decir de estas gráficas? Pues básicamente en el cilindro hueco, sí hay o sea, todo lo que es negativo y como debería ser en la barra fluida es positivo porque va a ser el contrario, ¿no? Como la barra fluida está fija y el que es el de afuera, por eso los valores son diferentes signos. Pero sí, no sé por qué, por ejemplo, tengo duda de por qué de repente un dato da más bajo, aquí en el 72, o sea, de una malla cambia a otro, pero como que no conforme. Aquí te equivocaste. Aquí dice, estos son de la barra sólida y tiene la tabla de la barra del cilindro hueco. Estos son los datos de la tabla son para la barra sólida y las gráficas son del cilindro hueco. Pero bueno. Y luego. O sea, por ejemplo, tengo dudas de una malla de 7,632 Aquí se baja. y luego vuelve a subir. No debería ser como algo parejo. Cada vez que va subiendo la malla. Sí. Y es el costo de la automatización. Ay. Si ustedes lo hicieran de manera manual, a lo mejor controlaban más eso. Pero como lo hace automático el software, pues ustedes ni siquiera saben cómo está mayando, ¿verdad? Entonces maya como le da su gana. Y al mayar como le da su gana, pues cambian muchos parámetros que pueden afectar, en este caso, los resultados. Lo ideal es hacerlo de una forma estructurada y lleva su tiempo. Yo creo que si usáramos un software para mayar o le dedicábamos tiempo a mayar, pues yo creo que sí para este problemita sí nos andamos llevando unas pues no sé, unas 2 horas para mayar todos los casos y correrlos, porque está tardado. Entonces,
Cuando ustedes varían el número de elementos respecto a un parámetro, sí, el torque, el esfuerzo cortante, vamos a decir. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Tienen un parámetro para un cierto número de elementos, puede que salga aquí, luego suba, luego suba, luego suba y suba, pero ¿qué es lo que pasa? Que conforme incrementen el número de elementos, esperaría que tuvieran esta tendencia, o bien puede ser al contrario, no sé, que esté muy alto, luego vaya bajando, baje, y se vaya estabilizando. Entonces llega un punto, como por ejemplo aquí, en el que para ambas situaciones pareciera que se comienza a estabilizar. Entonces, con este número de elementos que ustedes obtengan en el punto donde comienza a hacerse la inflexión, es el mínimo necesario para que los resultados sean los mismos. Y ya de ahí, pues, ya no es necesario hacer una malla tan grande, porque si hacer las mallas más grandes nos va a llevar más tiempo de cómputo, más demanda computacional, etcétera, y los resultados ya no van a cambiar. Entonces nos conviene una malla con los elementos más pequeños, pero que los resultados no cambien. Entonces para esto se hace este tipo de análisis, para verificar en qué punto la malla ya no influye en los resultados. Esto es lo ideal, pero como dice su compañero, pues aquí no se le ve ni pies ni cabeza. Sería como partir de la malla 6. Entonces, pero si ustedes ven, por ejemplo, aquí se pasa de 15,000, casi de 15,000 a 36,000. Y el cambio entre estos dos es muy pequeño. ¿Cuál tomarían para los análisis? ¿Cuánto varía? ¿Cuál valor o qué malla tomarían para hacer los análisis? La de 15,000, ¿no? Porque los resultados ya no cambian mucho y la malla es más pequeña. Y a la larga, pues el tiempo en resolver esto, pues es significativo. Esto, al final de cuentas, ustedes lo van a hacer en el intercambiador de calor y ustedes van a decidir qué malla van a usar. Mientras más pequeña sea la malla, más rápido van a acabar. Mientras más grande, pues los resultados a lo mejor van a salir mejor, pero el tiempo de cómputo va a ser mayor y pues bueno, puede ser que no cambien los resultados tanto con una malla más pequeña. Entonces, esto que hicimos aquí, ustedes lo van a tener que hacer también para el intercambiador de calor. Verificar en qué punto o qué malla van a utilizar para sus análisis y en base a eso, pues hacer todos los otros análisis para que lo vayan tomando en cuenta. Para el intercambiador le calculo que a lo mejor sí va a salir alrededor de unos, a lo mejor 500,000 de elementos, de 500,000 a 1,000,000, pero no sé, ahí depende de la cantidad del nivel que utilicen en la malla. Un compañero suyo de estadía, si mal no recuerdo, llegó como hasta el nivel 5 y ya después su compu ya no pudo. Entonces, ¿por qué? Porque dura mucho. Entonces me decía que, no recuerdo si era el 5 o el nivel 6, que pues le iba a durar como 2 o 3 días iterando. Entonces, pues no, eso no. Entonces aquí lo que buscamos es de que sea una malla pues lo más práctico posible, que les dé resultados confiables y que no dure tanto tiempo. Por eso lo que le digo que lleva su rato de estar haciendo este tipo de simulaciones. Muy bien. No sé si tengan alguna duda de esto. No. Oye, dice Ronaldo está con ustedes. Ronaldo está con ustedes, ¿no? Pues aquí está, el que sube los dibujos.
De hecho, Ronaldo, Ah, a lo mejor está en otro. ¿Ronaldo sí está aquí, no, profe? No sé. Si está Ronaldo, si estás manifiesta de Ronaldo. de hecho, profe, es que el detalle es que Ronaldo era con nosotros, y nos lo asignó como equipo y pues ya realizamos lo del dibujo, pero me comentó que a usted no le aparecen listas y lo sacó. Sí, de hecho es algo que necesito hablar con el coordinador, a ver qué pasó ahí. Ah, sí, porque el Ronaldo sí es del 175, o sea, está desde el principio con nosotros y pues creo que tuvo ese detalle y lo está checando. Sí, pero es que luego, pues no sé si se atrasan al momento de que quieren llevar materias atrasadas, se les cruzan y pues tienen que cambiarlos de grupo, entonces no necesariamente Sí, la tiene que tomar, sí, sí. entonces pues necesito ver a ver qué pasó ahí. Sí, pero Ronaldo es con nosotros. Ok. Híjole, quedan bien juntos. Sí lo van a tener que modificar. Pero eso ya será para... Ya después yo les digo cómo lo modifican. Si no, esto va a tronar. Pero ya yo no les doy los cambios que se hagan. Bien, dejen toda la asistencia y pues bueno, continuamos con la clase si ya no tienen dudas. Permítanme un momento. Álvarez, Presente, profe. Bravo García, Presente. Corpus Chávez, Cortés Maldonado, Presente. Cruz Rodríguez, Estrada Alba, Presente, profe. Gallegos García, Presente. González León, Presente, profe. Gudiño Escobar, Gudiño Escobar, Presente. Guerrero Reséndiz, Ya, según yo, va de baja. ¿se va de baja? Qué caray. Macías Rodríguez, parece que está ahorita en... Vamos a ver, Marín Sánchez, Presente, profe. Mateus Melo, ¿de él no sabe nada? Maya Alcántar, parece que él fue el que se dio baja. Medina Ramírez, Presente. Morales Carmona, Presente. Morales Ortega, Moreno Ruelas, Presente. Nieto Maldonado, Presente, profe. Ortiz Aguilar, Presente, profe. Perrusquia Ojeda, Presente, profe. Sánchez Dueñas, Tapia Enríquez, Presente, profesor. Vázquez Soto, Presente. Tobar Vargas. También parecía que ni Presente, profe. Tobar Vargas. Ah, mira, sí estás. Bueno, vamos a empezar un nuevo tema.
Estamos diciendo, esta presentación se las comparto más tarde, no hace falta agregarle ahí algunas cosas. Bueno, aquí el número de diapositiva y la materia y todo eso. Pero eso lo agrego más tarde. ¿Sí ven los más en mi pantalla? A mí me parece que vamos. Ok, bueno. Vamos a esperar un momento. Es que no está grabando ya. ¿Se ve compartida en los dos? ¿Sí? Bien, miren. El tema que vamos a ver es estática de fluidos. En este tema vamos a ver los cambios de presión o la distribución de presión que va a haber en una columna de fluido que está estático. Esto tiene ciertas aplicaciones, por ejemplo, para ver la distribución de presión en un tanque, por ejemplo, de agua que se almacena en los tanques cisternas de las colonias, los de agua, las fuerzas que se distribuyen en las paredes de una represa, pues cosas así. Para esto nos va a servir la estática de fluidos. Además se ven otros temas aquí como lo del principio de Arquímedes y demás. Eso no lo vamos a ver. Nosotros vamos a enfocar únicamente a la distribución de presión en lo que es estática de fluidos. Aquí quité mucha parte de cómo llegar a esta ecuación porque luego les causaba conflicto. Entonces vamos a irnos de lleno a lo que sería la variación de presión en los líquidos. ¿Cómo afecta o cómo cambia la presión o cómo es la variación de presión en líquidos? Nosotros sabemos que los fluidos se dividen en líquidos y gases, ¿verdad? Y habíamos dicho que en los líquidos los cambios en la densidad eran despreciables, eran muy pequeños, por lo tanto podríamos asumir que la densidad era constante. A eso se les llaman sus fluidos incompresibles, ya que la variación de densidad es despreciable. Y esto pues se aplica más en lo que sería el agua, que es el fluido más abundante de nuestro planeta. Bueno, el líquido más abundante, porque el fluido más abundante a lo mejor es el aire, ¿verdad? No sabemos, ahí necesitamos sacar cuentas. A ver, entonces, la diferencia de presión se va a calcular de la siguiente manera. Tenemos que la presión 2 menos la presión 1 es igual al negativo. ¿Recuerdan que nos representaba gamma? El peso específico, muy bien, muchas gracias. Por la diferencia de alturas, Z2 menos Z1. Si nosotros de aquí despejamos Z2 y Z1, vamos a tener que la altura de la columna de un fluido va a ser igual al cambio de presión entre el peso específico. En lo que es hidrostática, y en ocasiones esto lo van a escuchar mucho cuando manejen bombas, la cantidad P entre gamma es una longitud conocida como cabeza de presión de fluido. Por ejemplo, si ustedes quieren instalar una bomba en su casa para pasar el agua del... ¿Cómo se llama el depósito de agua abajo? Se me fue el nombre. La cisterna al tinaco. Pues necesitan calcular la distancia, la altura que hay, y en base al flujo o el cambio de presión, pues, bueno, a la altura ustedes pueden calcular el cambio de presión, y con el cambio de presión y el caudal ustedes pueden calcular la potencia de la bomba. Es un cálculo muy sencillo para determinar cuánta potencia ocupan para una bomba en su casa. Pero para eso, pues, se ocupa esta ecuación. Esta ecuación que está aquí es la que vamos a ocupar en este curso, y aquí se las voy a resaltar de esta manera. Las ecuaciones que estén sombreadas así son las ecuaciones que vamos a manejar
pues digamos, para que vayan haciendo su formulario y estudien. Esta ecuación nosotros la podemos expresar de forma diferencial de la siguiente manera. El cambio de la presión va a ser igual al negativo del peso específico por el cambio de altura. Ya sea que se agreven esta que está aquí resaltada en el cuadrito o esta que está aquí en rojo, es lo mismo. Es la derivada de la presión es igual al negativo del peso específico por el diferencial de Z. Bien. Si nosotros aplicamos cualquiera de estas dos ecuaciones, la que está en rojo o la que está en el cuadro azul, nosotros tenemos lo que sería esta interfaz, por ejemplo, la distribución de presión para el agua en los océanos o la distribución de presión para el aire que está en nuestra atmósfera. Vamos a suponer que la interfaz entre estos dos fluidos va a ser nuestro nivel de referencia. La gravedad está actuando hacia abajo y Z es el eje de la altura y va a ir cambiando hacia arriba. Entonces, hacia arriba tenemos aire y hacia abajo tenemos agua. Si nosotros aplicamos esta ecuación, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren, vamos a suponer que aquí tenemos 0, 1 y 2. Si aplicamos esta ecuación, vamos a tener que la presión 1 menos la presión 0 va a ser igual al negativo. ¿Cuánto vale la altura en 1? Para este caso sería más B, ¿sí o no? Sería B menos la altura en 0. Es 0, ¿eh? Es el nivel de referencia. Y esto que nos da menos gamma por B. Y de aquí, pues bueno, podemos despejar la presión en 1 y va a ser igual a la presión 0 menos gamma por B. La presión en 0 es la presión atmosférica estándar, es la que pues nos dicen en los libros de 101.325 kilopascales. Esa sería la presión en el nivel de referencia. Por lo tanto, pues nosotros aquí tenemos la presión atmosférica menos el peso específico del aire por B, que es esta misma ecuación que tenemos aquí. ¿Sí o no? Si ahora nosotros aplicamos esta misma ecuación para el agua, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, antes de eso, analicen esta ecuación. Resulta que ustedes, la presión para el aire, cuando incrementa la altura, ¿qué pasa con la presión? Disminuye, y aquí lo ven. La máxima presión que van a tener va a ser el nivel de referencia cuando B es igual a 0, ¿sí o no? Si B es igual a 0, la presión 1 es igual a la presión A. Si ustedes comienzan a desplazarse hacia arriba, ¿qué va a pasar con B? B va a incrementar y la presión se va a hacer más pequeña porque se le va a estar restando este término a la presión atmosférica. Entonces, para los gases, en este caso el aire atmosférico, cuando ustedes pasan de un lugar al nivel del mar a un lugar más alto, por ejemplo Querétaro, la presión en Querétaro va a ser más pequeña que la presión al nivel del mar. ¿Por qué? Por esto que está aquí. Esto, digámoslo así, que si lo vemos de otro punto de vista, la presión nos representa el peso del fluido que está sobre nuestras cabezas. Si en el nivel del mar pues hay más fluido, ¿no? Si nos movemos a un lugar más alto, esa altura de fluido que está sobre nuestras cabezas disminuye, entonces ejerce una menor fuerza y por lo tanto hay una menor presión. Y así conforme nos movamos más arriba, pues la presión va a ir disminuyendo. Siempre y cuando la temperatura permanezca constante. Aquí hay que tener esto en cuenta. La temperatura aquí es constante. Vamos a ver ahora qué pasa para el agua. Para el agua nosotros tenemos
Si aplicamos lo mismo, vamos a tener la presión en 2 menos la presión en 0 va a ser igual a menos gamma. Y aquí vamos a tener, perdón, vamos a poner, ¿cuál sería Z de 2 menos H? Menos Z en 0, es 0, ¿verdad? Y aquí, bueno, esto nos quedaría menos por menos, nos da más, y tendríamos gamma de H. Y la presión 2 va a ser igual a la presión 0 más gamma de H, que es ser igual a la presión atmosférica más el gamma del agua por la profundidad, en este caso. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el caso del agua o de un fluido donde ustedes están sumergiendo, por ejemplo, en un líquido, bueno, y en este caso también, por ejemplo, si se ve de arriba hacia abajo, si se sumergen hacia acá, la presión va a incrementarse. ¿Por qué? Porque la columna del fluido se va haciendo más grande y va ejerciendo más fuerza y por lo tanto mayor presión. Lo mismo pasa aquí. Si por ejemplo ustedes aquí están en la superficie del mar y se sumergen, ¿qué es lo que va a pasar? La presión va a incrementar. Conforme más se sumerjan, más va a incrementar la presión. ¿Por qué? Por el incremento del peso de la columna que está sobre ustedes. Entonces, si se mueven hacia abajo de un fluido, la presión incrementa. Si se mueven hacia arriba de un fluido, la presión disminuye. Básicamente es lo que nos están diciendo estas ecuaciones. No sé si tengan alguna duda con la variación de la presión, en este caso de los líquidos. Y bueno, ahí hay un poco del aire cuando la densidad permanece constante. No, ninguna duda. Yo tengo una, profe, es que la fórmula del agua, hasta la que está en menos H, creo que, no, menos B, creo. Es que no alcanzo a ver muy bien la imagen, no está muy nítida. ¿En dónde sería? Es que no sé. En la parte inferior de la imagen, donde está el agua, donde está el menos H, quiero suponer. Y dice, menos H. ¿Melo? ¿Aquí? ¿Aquí en esta parte? Ah, ya, profe. Es que no me cargaba, no cargaba no cargaba la presentación. Ah, está bien. Sí, sería menos H menos 0 igual a gamma por H. Vale, profe, estoy teniendo. Gracias. Sí, nada. Bien, vamos a ver entonces la variación de presión. Vamos a continuar con la variación de presión en los líquidos. La aplicación más práctica de la variación de presión en los líquidos, en este caso, esta ecuación que está aquí, dP igual a menos gamma dz, es para lo que sería el barómetro. El barómetro es un dispositivo que nos sirve para medir la presión atmosférica. ¿Cómo funciona este dispositivo? Como nos dice aquí la figura número 2. Vamos a suponer que ustedes llenan una cubeta con mercurio y agarran un tubo de vidrio con un diámetro pequeño y lo ponen al revés y lo sumergen un poco en el mercurio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la presión atmosférica va a ejercer una fuerza está ejerciendo una fuerza sobre el mercurio y va a hacer que el mercurio suba. Debido a la capilaridad y la fuerza de tensión superficial que tiene, va a hacer que suba y va a subir. Entonces,
dependiendo de cuánto sube, nosotros podemos medir esa diferencia de alturas, de cuánto subió hasta el final, el nivel que tuvo el mercurio, porque pues si es muy poco mercurio y el tubo es grande, pues va a succionarlo y va a bajar este nivel, ¿sí o no? Entonces, al final de cuentas, nosotros vamos a medir el nivel que tenga el mercurio aquí en el recipiente hasta donde subió la columna. Y con eso, pues vamos a poder medir la fuerza que está ejerciendo la presión atmosférica sobre el mercurio. Y pues así de forma muy sencilla, pues ya tenemos un dispositivo para medir la presión atmosférica. Y así es como se hacen los barómetros. También se puede utilizar con agua, nada más que la longitud del tubo tiene que ser muy grande, como de 10 metros, lo cual pues no es muy práctico. Para el mercurio es como de 1 metro. Entonces, pues sí es una diferencia significativa. Bien, miren. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente aplicamos la misma ecuación. En este caso vamos a hacerlo ahora de forma integral. Vamos a hacer dP igual a menos gamma por dz. Aquí vamos a poner el nivel de referencia, que va a ser la presión A, o como está aquí en la nomenclatura, 2. Entonces este sería el punto 2 y aquí va a ser el punto 1. Para resolver esta ecuación, a mí se me hace más sencillo verla utilizando la forma integral. ¿Por qué? Miren, si nosotros integramos esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Que vamos a medir la variación de presión, podemos ponerle desde 1 a 2. Y aquí en Z pues va a ser lo mismo, deben ser los mismos límites de integración, de 1 a 2. Si se fijan, en ambos lados de la ecuación son los mismos límites de integración. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? P2 menos P1 igual a menos, la gamma es constante, porque no cambia la densidad para los fluidos en función de la altura, entonces gamma sería constante y aquí tendríamos Z2 menos Z1. En este caso Z2, ¿cuánto vale? A como está aquí en el diagrama. Aquí está bien. 0. Entonces sería menos gamma de 0 menos Z1 H. Y aquí, menos por menos, más, esto nos da gamma de H. Y pues la que nos interesa es la presión atmosférica. Por lo tanto, despejamos de aquí P2. Y P2 va a ser igual a P1 más gamma por H. P1, ¿cuál es? Es la presión aquí en la interfaz del mercurio con el gas que esté aquí dentro del recipiente. Si ustedes agarran el aire, así como les dije, y lo sumergen en el mercurio, pues va a quedar una cierta cantidad de aire, ¿sí o no? Esa cantidad de aire va a ejercer una pequeña presión. Si ustedes lo hacen al vacío, pues no va a haber ninguna presión, pero el mercurio, dependiendo de la temperatura, se puede evaporar y va a generar una presión de vapor. Como lo veo ahí en termodinámica, pues dependiendo de la temperatura, pues es una presión que le corresponde. Pero en este caso, la cantidad de mercurio que se evapora es muy pequeña. Entonces, asumiendo que el tubo está al vacío y la cantidad de mercurio es muy pequeña en la que se evapora, la presión 1 podemos asumir
que es muy pequeña, entonces la podemos despreciar, decir que es 0. Entonces la presión 1 se haría 0. Y nos va a quedar que la presión 2 simplemente va a ser gamma por H. Es decir, el peso específico por la altura de la columna del fluido hasta donde llegue. Simplemente es lo único que tenemos que hacer, conocer el fluido y medir. Ahí donde está. Conocer el fluido y medir la altura hasta donde llega. Si ustedes quieren hacer el dispositivo mejor, pues tendrían que, con la tensión superficial, determinar el diámetro mínimo del capilar para que suba sin problemas. Y ya con eso, pues ustedes determinan el diámetro del capilar y pues ya podría subir sin problemas. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No sé cómo se les haga más fácil, pero nosotros vamos a utilizar esta ecuación, la de la forma diferencial, para integrarla y conocer las diferencias de presión. Al principio vamos a hacer la integral, pero van a ver que ya luego su cerebro se va a acostumbrar y van a hacer la integral de manera inconsciente, pero pues eso se presta a que cometan menos errores. Aquí los errores típicos de estos problemas son los signos, que luego se confunden en los niveles, si el fluido, porque luego hay arreglo de tubos, y si el fluido sube o baja, la presión es positiva, negativa, etcétera. Todo eso les puede causar confusión, pero si aplican esta ecuación que está aquí integrando correctamente, no van a tener ningún problema. ¿Sale? ¿Alguna duda, muchachos? No, profe. Bien, bien. Pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Y ya la siguiente clase continuamos. Después viene para la variación en gases. Bueno, profe, yo tengo la duda por qué se pone gamma M. Gamma M. Ajá, en el peso específico, o sea, la M que vendría siendo. O aquí, de este problema, es del mercurio. Bueno, así lo... así Vale, lo vale. Es que sí. Vale. Ah, vale, profe, gracias. Es que sí era la única variable que no entendía. No, pues lo ponemos así, una H. Ah, vale, profe, gracias. Sí. Ahí. Bueno, aquí esto en inglés está traducido. Ahí está. Muy bien, pues si no hay ninguna duda, muchachos, pues nos vemos ¿cuándo es? Mañana, ¿verdad? Mañana. Pues repasen, estudien y pues suerte ahí en su examen. Cuídense, tengan un buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Vale, profe, nos vemos. Nos vemos, cuídense.